Dejé el trabajo con el que soñé por más de probablemente 15 años y hoy te quiero contar todo lo que he aprendido en ese turbulento camino. Mi nombre es Dani y en este video quiero contarte pues todo lo que hice, todo lo que he aprendido y todo lo que haría diferente si yo estuviera en la posición de alguien que en este momento quiere renunciar a un trabajo, hacer las cosas diferentes y buscar otros medios u otras maneras de generar ingresos que no sean necesariamente en el mundo corporativo. Para darte primero que nada algo de contexto y que entiendas de dónde viene todo este tema de la idea que tenía yo de tener ese trabajo corporativo, es que básicamente siempre fui una niña como súper estudiosa en la escuela, colegio, universidad, como que siempre fui muy estudiosa porque tenía mucho en mi mente la idea de que yo quiero tener un trabajo estable, poder apoyar a mi familia y ser exitosa dentro de una empresa. Siempre se me implantó mucho eso en la cabeza porque era buena en matemáticas, entonces por alguna razón eso llevó a muchas personas a mi alrededor a decirme como vas a ser buena con los números, vas a ser buena con la tecnología, hay mucho trabajo en esas áreas. Y pues esto de alguna forma me programó a que el mundo corporativo era mi sueño. Logro entrar a la universidad, todo bien, todo perfecto, la carrera medio me gusta y ahí voy avanzando. En medio de la carrera tengo mi primer pasantía en una empresa grande con la que soñé por demasiado tiempo y que cualquier otro de mis compañeros habría dado lo que fuera por estar en esa posición. Yo literalmente, no te voy a mentir cuando te digo que literalmente entré, o sea, puse un pie en esa compañía en mi primer día y sentí como todo mi mundo se venía abajo. Era como si toda esta energía acumulada que tenía yo, como esta persona que solía ser feliz, tranquila, alegre, emocionada por todo, simplemente se apagara. Y cada vez que yo entraba a esa oficina, yo me apagaba. Cada vez que entraba a una reunión, cada vez que me llegaba un mensaje, yo simplemente me apagaba. Entraba en una espiral enorme de no me gusta lo que hago. Eso me hacía creer que no era buena lo que hacía. Eso me hacía tener demasiadas inseguridades, me hacía sentirme mal, me hacía preguntarme mucho sobre el futuro de así va a ser mi vida para siempre o esto va a parar en algún momento. Me preguntaba mucho si yo era la que estaba mal, porque hay tantas personas con trabajos corporativos en el mundo que yo decía, no, probablemente soy yo la que estoy mal, o todos pasan por esto y eventualmente se les quita. Siempre había soñado como con viajar y el hecho como de pensar que alguien limitaba mis posibilidades de pasear, de viajar, de tener tiempo libre, tiempo para mí, como que eso simplemente no se sentía bien conmigo, porque no sé por qué, pero simplemente no se sentía bien. Yo simplemente sentía como que el mundo corporativo no era para mí. O sea, no hay más explicación que eso. No era para mí, no se sentía bien. Yo no me sentía bien, mi energía no se sentía bien. Tener un trabajo de tiempo completo no se sentía bien conmigo. La idea de que alguien más controlara mi tiempo libre, mis vacaciones, simplemente no terminaba de cuadrarme. Porque por más que me gustara o no me gustara lo que yo estaba haciendo, alguien más decidía lo que hacía durante 8 horas e indirectamente también lo que hacía después e indirectamente también lo que hacía en los días que me había ganado libres. Y eso a mi cerebro no le gustaba para nada. O sea, literalmente yo no estaba bien. Yo no estaba bien, yo tenía ansiedad, yo calculo y juro que casi depresión de estar en ese trabajo. Dejé ese trabajo, era una pasantía de un año, al final hice 6 meses. Bueno, eran como 6 meses con extensión a un año. Yo a los 6 meses dije, me voy de acá, voy a terminar la universidad y resolver lo que sea que esté pasando por mi mente. Entonces, pues bueno, eso hice. Terminé la universidad. Cuando terminé la universidad dije, no me voy a ir al mundo corporativo de nuevo, no voy a pasar ese trauma una vez más. Voy a irme a una empresa pequeñita a ver qué pasa. Y literalmente encontré la empresa más pequeña que había en el mundo y ahí estuve por un año y no se sentía tan mal, pero no se sentía tampoco bien. Era un trabajo de tiempo completo, a fin de cuentas, trabajando para alguien más que decidía por mí, mis horas, mis tiempos y etcétera. Ahí no me sentía como tan mal, pero yo sabía que tenía que experimentar algo diferente. Tenía como que salir afuera al mundo real y ver qué estaba pasando como para poder identificar qué era lo que me gustaba, porque yo tenía claridad de qué no me gustaba, que era el mundo corporativo. Ahora tengo que entender qué me gusta. Tengo que entender qué voy a hacer si algún día quiero salir de ese mundo corporativo y ahí es donde viene mi punto de quiebre más fuerte. Entré a trabajar en una empresa en donde me lo pintaron como todo flores y colores, pero la verdad era una mierda. Puedo decir historias interminables, un jefe que me robaba comida. Una vez llevaron un actor a que nos tratara mal para que desarrolláramos carácter en las reuniones con personas importantes. A las personas les parecía muy raro el hecho de que yo me desconectara de la computadora para almorzar. Era como, ¿cómo? ¿No almorzás y trabajas al mismo tiempo? Claro, yo volví a caer en la ansiedad, en la depresión, lloraba todos los días en el bus hacia el trabajo, lloraba todos los días de vuelta. Llegó la pandemia, hice teletrabajo, igual no me sentía bien. Trataba de agradecer porque sea como sea, un trabajo es una bendición, pero yo simplemente no podía conectar con ese trabajo. Trataba de agradecer porque tenía el trabajo, pero era
tan complicado en el día a día sentirme bien si lo que estaba haciendo simplemente no se sentía bien. Pero yo sabía que había solamente una opción. Y esa opción era hacer algo diferente para poder ser freelancer de algún tipo, decidir mi tiempo, manejar mis horarios y ver qué hacía. Y es donde me topé el mundo del marketing digital y empecé como una loca obsesionada a aprender sobre ese tema. Aprendí, documenté todo lo que iba aprendiendo en un blog, entonces en un blog soltaba todo lo que iba aprendiendo, iba escribiendo todo lo que iba aprendiendo, documenté, aprendí, empecé a obtener mis primeros clientes y ya llegó un punto en el que yo dije, ya estoy haciendo tal vez no la cantidad de dinero que iguala mi trabajo, pero ya estoy haciendo algo de entrada, que yo sé que con más tiempo puedo tomar unos 3 clientes más y ya voy a llegar pues a ese monto. Y con todo el miedo del mundo, con todo el terror, di el salto y renuncié. Valentía pura, o sea, para mí eso fue valentía pura, porque yo no tenía un plan de salida, no tenía nadie que me salvara, no había nada. Era como, lo hago y funciona o me tengo que devolver. Y jamás me iba a devolver, o sea, no existía esa posibilidad en mi mente, era demasiado. Y lo logré, era libre, al fin ya podía definir la rutina que a mí me diera la gana, podía tener más tiempo para mí y yo podía decidir en dónde podía estar, cuando yo quería estar, en qué momentos iba a trabajar, en qué momentos no iba a trabajar, a la hora que quería ir al gimnasio, a la hora que iba a cocinar, cuando iba a almorzar, era libre, al fin. Pero obviamente no todo es color de rosa. Con el hecho de tener un trabajo independiente, también vienen los retos de tener un trabajo independiente, que como te puedes imaginar es que ahora nadie me dice las horas en las que tengo que parar de trabajar. Y ahí pueden pasar dos cosas, o trabajo menos de la cuenta o trabajo más de la cuenta, que a mí me pasaba tal vez más la segunda. Y cuando me daba cuenta eran las 10 de la noche y yo seguía trabajando. Porque tal vez si trabajaba esas horas extras significaba más dinero o tal vez lo que quería era pues quedar bien con el cliente, entonces trabajaba más horas y ahí como que me empecé a entrar más bien en un círculo de desgaste mental. Digamos que salí de una para entrar en otra, pero un poquitito mejor. Y de ahí viene mucho de lo que he aprendido y he mejorado ya 5 años después de haber renunciado, que le podría funcionar a cualquier persona que esté en ese mismo proceso. Yo te diría, número uno, tiene que ser definitivamente, no lo hagas si no tenés un banco de seguridad, o sea, si no tenés dinero ahorrado que te pueda salvar por lo menos por 6 meses, y no me refiero a salario de 6 meses, sino lo mínimo con lo que puedas vivir por 6 meses. Yo hice eso y gracias a Dios no lo tuve que usar para salvarme porque siempre llegué a cubrir todo lo que necesitaba, pero tener eso, digamos que me dio muchísima paz para poder actuar desde la creación y desde el querer crecer y expandirme y no desde ese tratar de sobrevivir. Número 2, algo que yo no hice y le recomendaría a cualquier persona es que haga un plan. No como que nada más dije, ya estoy ganando cierto tanto, yo creo que si saco horas, o sea, si renuncio y tengo más horas, podría hacer más. Renuncié y listo. Yo le diría a cualquier persona como no, hace un plan, porque eso para mí fue lo que ocasionó el hecho de que yo entonces trabajara horas eternas sin parar, porque no tenía un plan, no sabía cuándo parar, no tenía un jefe que me dijera cuándo parar y lo hacía todo pues mucho más difícil. Yo lo que haría es literalmente tener un plan y decir cuánto necesito, cuánto dinero quiero hacer, qué necesito para llegar ahí, cuántos son esos clientes, qué voy a ofrecer específicamente por cliente y analizar todo eso que quiero ofrecer. Para llegar a esa cantidad de dinero me requiere contratar a alguien. ¿Eso qué significa ya en términos de costos? Tengo que cobrar más caro, tal vez tengo que conseguir otro cliente. Como ir planteándote, no vas a tener todo totalmente detallado, pero ir planteándote más o menos cuál va a ser tu plan al salir, porque si no se puede volver un desastre. Entonces, pues planea cuánto necesitas para llegar a eso, cuánto estás generando ya. Porque ese es otro tema, también no me iría de un trabajo, este lo podemos considerar el número 3, pero no me iría de un trabajo si no tengo ya algo de ingresos de ese side hustle o de ese freelancing que estoy haciendo que me esté ingresando. No tiene que ser mucho, pero sí asegúrate de que algo esté ingresando como para que valides la idea mental de puedo hacer dinero fuera de mi trabajo. Y entonces luego lo que haces es que, bueno, ya estoy generando esta cantidad de dinero gracias a mis habilidades externas a mi trabajo, cuánto necesito y cómo voy a hacer para llegar a la cantidad de dinero que quiero. ¿Qué significa eso en términos de horas de organización, de cantidad de clientes o de servicios que voy a ofrecer? El siguiente consejo que yo te daría es que trabajes muchísimo tu mente. Yo para lograr renunciar sí tuve que hacer un trabajo mental súper fuerte. Primero que nada en términos de dinero, mi relación con el dinero, tuve que trabajar muchísimo en mi relación con el dinero. Yo creo que aún la sigo trabajando, pero en ese momento sí fue muy importante porque es como tener esta creencia. Toda la vida nos han criado diciéndonos que alguien más nos paga y sigue siendo así cuando sos freelancer, pero ahora hay esa sensación de tengo que hacerlo por mi cuenta. Freelancer o emprendedor, lo que quieras hacer,
Es un cambio, un shift mental que hay que hacer como para creernos capaces de poder traer ese dinero acá y manejarlo bien. Entonces trabaja mucho tu mente del dinero, tu mentalidad respecto al dinero, tus creencias respecto al dinero, porque eso puede hacer absolutamente toda la diferencia en que volvás literalmente o no a un trabajo de tiempo completo porque no supiste manejarlo, porque no pudiste hacerlo bien o generar bien los ingresos o no te creías capaz o aceptabas muy poco por mucho trabajo. Trabajar tu mente también es aprender a trabajar la incertidumbre, aprender a manejar el estrés, porque de nuevo no tenés un jefe, no tenés nadie a quien decirle esto es demasiado para mí, no me siento cómoda. Son tus clientes y pues vos tenés que aprender a manejarlos por tu cuenta. Obviamente siempre puedes expresarte como en esta situación no me siento cómoda, en esta situación sí me siento cómoda, pero siempre es importante como aprender a manejar el estrés, aprender a manejar la incertidumbre, aprender a negociar, aprender a hablar con las personas, como trabajar mucho tu mente, trabajar mucho tus creencias, trabajarte mucho internamente para que puedas sentirte bien a pesar de que todo alrededor se esté moviendo tanto constantemente. Es súper, súper importante. Básicamente tener una mentalidad fuerte, porque tenemos que recordar que tu mente va a saber y recordar lo que se siente ser seguro, o sea, lo que se siente tener seguridad y estar en una zona de confort. Es un trabajo de tiempo completo al que puedes volver en cualquier momento si quisieras. Para no caer en volver o sabotearnos para tener que volver, necesitamos trabajar mucho nuestra mente, porque si no fácilmente decimos, los 2 primeros meses no lo logré, me voy a volver. Y ahí es donde hay que ser pues más fuertes y tal vez el hecho de que los 2 primeros meses no lo logré sea por más un tema mental que de habilidades. El siguiente consejo, y lo que yo creo que definió para mí lo bien que me fue en un inicio, en aquellos tiempos, fue el documentar todo lo que estaba aprendiendo. Porque si estás aprendiendo una nueva habilidad, yo estudié tecnología, administración de tecnología. Yo no sabía nada de marketing, literalmente absolutamente nada de marketing, nada de copywriting. ¿Cómo voy a llegar yo a decirle a un cliente, hey, le ofrezco esto por hacerle el copywriting de tal cosa, o por hacerle su email marketing, o por manejarle sus redes sociales, si yo no tengo absolutamente nada de experiencia ni estudios que me respalden? Aunque yo estaba aprendiendo, pues ponete a pensar, vos le darías un trabajo a alguien que apenas está aprendiendo de algo y vos no tenés como idea de cuánto sabe, nunca lo ha aplicado, no sabes nada. Probablemente no. Necesitaríamos ver el trabajo de la persona, pero ¿y si esa persona nunca ha tenido trabajos? ¿Cómo hace uno? Y yo en ese tiempo lo que hice fue que, como era mucho relacionado a escribir, yo hacía copywriting, pero más allá de eso, con lo que inicié mucho fue como con content writing o blog writing. Entonces escribía blogs para otras personas y descripciones de Shopify, descripciones de diferentes cosas. ¿Cómo podía yo demostrar que era buena en eso si nunca había trabajado en eso y no tenía experiencia en eso, pero estaba aprendiendo muchísimo al respecto y conocía demasiado bien la teoría? Pues tenía que poner todo ese conocimiento en algún lugar y ese lugar fue un blog. Entonces yo iba escribiendo todo lo que aprendía y lo que hacía era que entonces cuando yo estaba tratando de buscar clientes o veía algo y me pedían portafolio, les enviaba a mi blog. Cuando entraban a mi blog decían, primero, tengo esta sensación como de que la estoy conociendo y eso me da confianza. Y segundo, leo sus blogs y son bastante buenos. Y no solo eso, sino que yo hablaba de temas de marketing. Entonces yo escribía un blog donde hablaba sobre cómo sobresalir en redes sociales. Y tal vez era una persona que estaba enfocada en redes. Entonces le servía demasiado y le gustaba y decía, escribe bien y sabe del tema porque está escribiendo de ese tema. No empecé cobrando un montón, pero cobraba lo mínimo que podía, con el conocimiento que tenía, que me sirviera, que valiera la pena para mí, y pues a esas personas les servía y poco fui empezando y teniendo pues más testimonios y personas con las que había trabajado, referidos, y ya pues me iba construyendo como esta experiencia. Y tal vez mi consejo acá es que veas en cómo podés vos documentar tu proceso de aprendizaje. Ahora ya no se usa tanto tal vez un blog, probablemente sí, pero ya hay otros medios como un poco mejores, que puede ser un canal de YouTube, empezar a hablar sobre lo que estás aprendiendo en YouTube, un excelente portafolio, puede ser en LinkedIn, empezar a hacer posts sobre lo que estás aprendiendo, abrirte un Instagram, o sea, formas muchas. Nada más necesitas encontrar la que mejor se ajuste a lo que vos querés hacer. La siguiente lección que yo le daría a alguien es que realmente tenemos que ser conscientes de que el momento perfecto nunca va a llegar. Y si nos quedamos esperando el momento perfecto, llegamos a los 50 años y nunca renunciamos porque nunca va a ser el momento perfecto. ¿Qué es que estoy pagando la casa? ¿Qué es que necesito más experiencia? ¿Qué es que tengo un viaje? ¿Que aquí? ¿Que allá? Hay que hacerlo en el momento en que estemos preparados, pero con lo mínimo. Y con lo mínimo me refiero a ya alcancé mis ahorros para mantenerme ahí apenas por 6 meses. Esa es una meta. Ya tengo que aprender, o sea, ya sé en qué me quiero especializar y ya estoy aprendiendo y ya estoy documentando. Ok, alcancé mis primeros 2, 3 clientes y ahí voy trabajando para ellos. Ahora sí,
Eso es como lo mínimo, y va a variar dependiendo de la persona. Obviamente, si sos alguien que tiene gastos fijos un poco más altos y esos 2 clientes no le dan lo suficiente, pues hay que esperar y modificar un poquito el plan. Y ahí la idea es que entonces vos definas qué es lo mínimo que yo necesito para renunciar. Esto y esto. Ok, voy a trabajar por lograr eso cuanto antes. No va a ser perfecto, va a dar miedo, tal vez nuestros ingresos van a ser un poco menos de nuestros gastos fijos, ahí nos vamos agarrando de los ahorros, ahí vamos viendo cómo hacemos, ahí vamos avanzando y creciendo, pero el momento perfecto nunca va a llegar. De nuevo, aquí la situación va a ser diferente para cada persona respecto a tus finanzas, tus responsabilidades, si no tienes familia, si tenés o no tienes deudas, ya ahí pues depende de cada persona. Si quieres extender un poco más y tener un poco más de ahorros, también eso va a depender de cada persona, pero la idea es como que tengas esa preparación para que puedas hacerlo, pero tampoco esperarte a que sea, voy a tener 3 años de salario ahí y voy a tener ya 25 clientes y estar como quemadísima o quemadísimo de cansancio. No, o sea, la idea es como que tengamos lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo en mi situación que yo necesito para renunciar? Yo lo que te puedo decir hoy, ya después de todo esto, es que la libertad no es gratis y nunca va a venir de gratis. Siempre tenemos que hacer algo. Yo lo que te puedo decir hoy es que la libertad no es gratis y nunca va a ser gratis. Pero vale la pena. O sea, el camino para alcanzarla vale la pena. Vale la pena hacer todo lo que uno tenga que hacer para eventualmente decir, soy libre, siento que estoy construyendo algo, siento que estoy avanzando en un camino diferente, creativo, haciendo lo que me gusta, haciendo lo que me llama y me apasiona. Eso no viene de gratis, pero vale el esfuerzo, vale muchísimo el esfuerzo que le vamos a poner a hacer eso, porque a la larga vamos a estar conectados con nosotros o nosotras mismas, vamos a estar más felices, vamos a estar vibrando más alto y por lo tanto cada vez viviendo más la vida que nosotros queremos y nos merecemos. Yo amo hacer esto que hago ahora porque he viajado mucho gracias a eso, he podido trabajar en los lugares a los que voy y es algo por lo que siempre estaré muy agradecida. He podido llevar a mi mamá de viaje, ayudar a mi mamá, pasar tiempo con mi familia, decidir dónde quiero estar, cómo quiero estar, enfocarme también en mi salud, poder ir al gimnasio a la hora que yo quiera, poder ir a nadar, poder ir a pilates, poder hacer todas esas cosas lindas que uno quiere hacer, pero con un trabajo a veces se complica un poco. Toma estos consejos de lo que yo hice bien, más todo lo que no hice, y te lo juro y te prometo que en meses vas a estar donde querés estar. Nada más confía en mí, confía en vos, confía en Dios y en el universo, ponelo ahí, pedirlo, escribirlo, obsesionate con eso, aprende y va a llegar. Al principio va a dar miedo, se va a sentir raro, nos vamos a sentir incapaces o que no podemos o lo que sea, pero detrás del miedo es donde está lo más increíble de la vida y yo sé que te mereces llegar ahí. Así que si quieres pues más consejos y más ideas para vivir la vida más libre y en paz que puedas, suscríbete a mi canal y comentame qué pensaste sobre este video y qué planes tenés para el futuro. Nos vemos en el próximo. Bye.